Vamos a empezar esta parte número 35 sobre las puertas dimensionales y lo haremos con un testimonio de información. Esta persona misma nos pasó ya algunas informaciones que hemos ido vertiendo también en estas últimas conferencias y nos dice: hola, te escuché hablar de Montserrat, ya sabéis, la montaña mágica que se dice aquí en la provincia de Barcelona, y me pareció que te interesaría esto. Además, no salen las noticias, pero también se suicida la gente casi a diario. Cuando yo la visité, el operador del teleférico me comentaba que hay suicidios casi todos los días. Me contó que el día anterior al que estábamos, subió un grupo de estudiantes alemanes y estaban hablando con él, y les contó las 4 cosas de siempre, entre ellas el punto más alto visitable y una cruz que está allí en ese punto. Cuando llegaron, uno de los jóvenes directamente se puso a caminar hacia la cruz de este punto. Él se quedó observándole y vio que al llegar, sin pensárselo, se arrojó al vacío y que eso a este hombre le impactó. Hacía 10 minutos que estaba hablando con él y lo vio suicidarse, pero nada de esto sale en las noticias. Te mando estos vídeos interesantes, es lo único que he visto sobre esto. Un abrazo y que Dios nos ayude. Y bien, ya intentaremos pasar también estos vídeos en su momento, pero de momento os he puesto este testimonio para que veáis que realmente es algo que ya mostramos en una noticia de que se lleva bastante encubierto el tema de los suicidios. Y que, sobre todo, ya veis en qué tipo de lugares la gente busca para suicidarse, ¿no? Pues ya veis que el poder de Satanás está distorsionando las mentes de las personas. Y de qué modo lo está haciendo, y además llevándolos a lugares teóricamente tan emblemáticos, ¿no? Pero veamos cómo Satanás sigue actuando a todos los ámbitos, y este es un ámbito, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Vamos a ver cómo o qué le sucedió a la beata María Teresa de Jesús Leclerc. ¿Os suena de algo? Pues supongo que no, pero estamos hablando de esta señora de los años 1500 y pico, en la zona francesa, y bueno, nos cuenta su historia. Era una señora que se dedicaba a la vida un poco alegre en general, pero que además se dedicaba a la música, a la danza, etc. Y hablando de todo esto, nos dice: a los 19 años tuvo una visión. Se hallaba en una iglesia, cerca del altar. Junto a ella se encontraba la Virgen, vestida con un hábito que no se asemejaba a los conocidos, diciéndole: ven, hija mía, que yo misma voy a darte la bienvenida. Bueno, yo oigo esto y me salgo por patas. No tardaría mucho en establecerse en Imón con su familia, y un día coincidió por vez primera con San Pedro Fourier, que era vicario parroquial de la cercana localidad de Mettencourt. Entretanto, los signos extraordinarios la seguían, de modo que en otra ocasión, mientras se hallaba en misa en la parroquia de Mettencourt, escuchó un ruido de tambor acompañado de otra visión, cuyo protagonista era el demonio que inducía a bailar a los jóvenes, ebrios de alegría. Impresionada, resolvió no mezclarse nunca más con esas compañías. ¿En verdad la primera era la Virgen, la que se le apareció, y el segundo era el demonio? ¿O eran el mismo, en dos formas distintas, para conseguir llevar a esta persona a su terreno? Luego esta señora hizo una serie de cosas que aquí nos cuentan, y bien, ya veis cómo el diablo no viene de ahora, que haga apariciones extraordinarias para confundir a las personas, y a veces dando mensajes buenos. Ya veis que aquí le aparece el demonio de un modo para que se asuste de toda esa vida que llevaba y se vaya al otro extremo totalmente religioso, pero con el cual seguía haciendo o teniendo ese tipo de visiones de la Virgen y demás. Ya veis cómo trabaja. Se sabe ganar muy bien a las personas con la confusión, cómo no, siempre el engaño. Y Juan Pablo II, ¿qué vemos aquí de Juan Pablo II? Pues ya lo veis, que lo quieren canonizar inminentemente. El cardenal Re, que no es ninguna nota musical, dijo que será este año o en 2014, en la presentación del evento El Papa y el Poeta.
Y mirad qué llegan a decir. Si no es este año, será el próximo, indicó el purpurado, explicando que, como ha realizado más de un milagro, seguramente hay al menos uno válido para su canonización. Ya lo dan por sentado. Ha hecho no sé cuántos milagros. Al menos uno seguro que cuela, que es bueno. Por tanto, a canonizarlo. Pero si está muerto, ¿cómo puede hacer milagros? Pero ya sabéis, el catolicismo funciona así. Y ahora vais a ver algo que un compañero nuestro me suministró haciéndome dar cuenta de un texto bíblico que nos habla sobre una divinidad pagana en concreto. El texto se halla en Hechos 19, vamos a leer versículos del 34 al 36. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «¡Grande es Diana de los Efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente contra ese apóstol del Señor». Ya veis, Diana de los Efesios, ya sabéis que si empezáis a tirar del hilo, vais a parar una vez más a Semiramis, a la madre de Tamuz. Nos vamos a Babilonia, a la torre casi prácticamente de Babel. Esa divinidad pagana es la que se ha ido transformando con el paso del tiempo en ese culto a la madre con el niño, que terminó siendo el simulacro, el símil entre la Virgen María y Jesús, y que el catolicismo ha formado como culto. Pero bien, si os dais cuenta, llega a decir este señor de que la imagen vino de Júpiter. Esto lo he recogido porque no sé si os habíais percatado que en unas cuantas de las noticias que hemos vertido sobre la Iglesia Católica en el transcurso de estas conferencias, decían que de repente se hallaba una estatuilla, una virgen flotando por el mar, que llegaba y la cogían y la veneraban, como pasó creo que en Cuba, si no recuerdo mal, y así en distintos lugares aparecían estatuillas y ¡patán!, de formas extrañas, y entonces las cogían y las adoraban. Pues ya veis, no es una cosa de hace unos pocos años para acá relativamente, sino que parece ser que esto ya pasaba en esos años. Al menos así lo decían, otra cosa es que fuera realmente verdad. Pero lo curioso es que termina diciendo, puesto que esto no puede contradecirse, dándolo por sentado. Manifestaciones extrañas probablemente ya habían, y si no, se lo montaba muy bien para que colase así. Y nosotros vamos a seguir ahora con una serie de citas de Ellen White, extraídas del libro Profetas y Reyes. Es un libro interesantísimo, donde se coge una parte del Antiguo Testamento y se dan unas descripciones extraordinarias de esos eventos y de las enseñanzas que podemos llegar a extraer de allí. Pero que lo que hemos puesto aquí tiene la connotación sobre todos los temas que hemos venido presentando. Vamos a empezar por esta página 156, donde nos dice: había visto que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considera a los que desechan las obligaciones de su ley. Está hablando, ya lo veis aquí, Ococías. Ococías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuentos ociosos. En vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal. ¿Quién es Baal? La divinidad de los cananeos, que simbolizaba, bueno, que en verdad representaba a Satanás. Y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad. Lleno de rebeldía y negándose a arrepentirse, murió Ococías conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, el profeta. La historia del pecado del rey Ococías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez
los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación, ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Crón. Ahora todo es más fino, ¿eh? La ciencia, el conocimiento, todo tapando para llevar a lo mismo. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Y así está siendo. Y ahora mirad qué nos pone aquí, que os va a recordar algo que presentamos en los temas sobre el Espíritu Santo. Hoy, los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las obscuridades y los prodigios de los médiums espiritistas. Las revelaciones de estos médiums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Cabe destacar y recordar que la ciencia cristiana fue el movimiento que hubo en los tiempos de Elena White para decir que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad, y estaban plenamente vinculados al espiritismo. Démonos cuenta que cuando hacemos tanta incisión y tantas veces hablamos con detalle sobre el tema del Espíritu Santo, lo hacemos y mostramos precisamente ya en esos temas sobre el Espíritu Santo que este grupo, la ciencia cristiana, estaba tergiversando el mensaje cristiano auténtico y que había arrastrado a montones de gente y que aún siguen en vigencia, porque siguen actuando. Y muchas personas que han caído en querer aceptar que la divinidad de tres es paganismo, no quieren darse cuenta, no quieren darse cuenta de que esa creencia ha vuelto a salir en estos tiempos, gracias al poder de Satanás, que intenta confundir una vez más al pueblo de Dios con falsas doctrinas que no llevan a la verdad, y que por tanto, si no llevan a la verdad de Dios, nos van a llevar al otro lado, aunque algunos ni se lo imaginan. Y ya veis con qué estaba vinculado: misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Pues bien, a mí me sabe mal tener que decir estas cosas, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo tambaleada por estos movimientos de personas que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y está haciendo que muchas personas se extravíen de la verdad y no se dan cuenta de que están sirviendo a Satanás haciendo esta labor. Están dividiendo al pueblo de Dios. Y lo están dividiendo llevando a un camino totalmente equivocado. Y si el Espíritu Santo es rechazado y no guía al pueblo de Dios, solo va a haber otro espíritu que lo va a guiar, y no es precisamente el de Dios. En fin, me sabe mal tener que decir estas cosas porque hay muchas personas que me aprecio y que sé que siguen queriendo creer en que la divinidad no son tres.
pero ojalá se den cuenta ya de una vez que esto no son historias, y que si aceptan los escritos de Elena White como inspirados por Dios, tienen que aceptar que ella denuncia estas cosas. A partir de aquí, que cada uno decida por sí mismo, pero que se dé cuenta y medite. Tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios. Y lo que ha hecho para llevar el mensaje de verdad o no a los demás. En fin, allá cada uno con su conciencia y ante Dios. Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No hemos hablado de reikis y tantas otras cosas más? Todos curan. Atribuyen este poder a la electricidad, el magnetismo, los remedios que obran, dicen, por simpatía, entre comillas, o a fuerzas latentes en la mente humana. Y no son pocos, aun en esta era cristiana, los que se dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados. La madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama: «Nada puedo hacer ya. ¿No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo?». Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si estuviese a su lado. En muchos casos la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Y ya os dije que he conocido a alguna de estas personas. Y aún hay personas que quieren seguir apoyando reikis y quieren seguir apoyando esas creencias satánicas, buscando justificaciones. Pues allá ellos, pero la palabra de Dios es muy clara. Dios tuvo motivos de desagrado en la impiedad de Ococías. ¿Qué había dejado de hacer el Señor para conquistar el corazón de Israel e inspirarle confianza en su poder? Durante siglos había dado a su pueblo pruebas de su bondad y amor sin iguales. Desde el principio le había demostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres, Proverbios 8:31. Había sido un auxilio siempre presente para todos los que le buscaran con sinceridad. Sin embargo, en esa ocasión, el rey de Israel, al apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo de su pueblo, proclamó a los paganos que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Asimismo le deshonran hoy hombres y mujeres cuando se apartan del manantial, en mayúscula, de fuerza y sabiduría, para pedir ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. Si el acto de Ococías provocó la ira de Dios, ¿cómo considerará él a los que, teniendo aún más luz, deciden seguir una conducta similar? No hay excusa. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido grandes beneficios, pero ¿prueba esto que su conducta fue sabia o segura? ¿Qué representaría el que la vida fuese prolongada o que se obtuviesen ganancias temporales? ¿Puede haber al fin compensación por haber despreciado la voluntad de Dios? Cualesquiera ganancias aparentes resultarían al fin en una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera que Dios haya erigido para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Una sola barrera. Si nosotros derribamos una sola barrera que nos parece, bueno, esta no pinta mucho, es una barrerita de nada, esto no es así. Ya veis, si lo quebrantamos eso, a Dios muy buenas. El poder de Satanás va a entrar. Como Ococías no tenía hijo, le sucedió Joram, su hermano, quien reinó sobre las 10 tribus por 12 años, durante los cuales vivía todavía su madre, Jezabel. ¿La recordáis a Jezabel, no? Toda una señora que hacía todo menos seguir a Dios. Y continuó ejerciendo su mala influencia sobre los asuntos de la nación. Muchos del pueblo seguían practicando costumbres idólatras. Joram mismo hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mirad si es importante que el líder de una nación o sus dirigentes anden en conformidad con la voluntad de Dios.
porque si estos dignatarios de las naciones no abrazan el mensaje de Dios, sino que siguen caminos oscuros, ¿qué va a seguir haciendo el pueblo? Pues irá de mal en peor. ¿Qué está sucediendo con los líderes de las naciones actuales que tantas veces hablamos? Que trabajan para las sociedades secretas y para el Vaticano. ¿Qué está sucediendo con todas estas naciones que eran prosperidad, que teóricamente iba todo bien, y cada vez hay más desmadre entre las gentes? Sencillamente es el reflejo de lo que van a hacer con las leyes. Y como las leyes las mueven en dirección opuestas a la voluntad divina, la nación, sea la que sea, se va hundiendo y va en manos de Satanás. Y Satanás domina, y Satanás hará sus planes con esas naciones. Y así está profetizado que va a ser. Y así está sucediendo. Fue mientras Joram reinaba sobre Israel, cuando Josafat murió, y el hijo de él, también llamado Joram, subió al trono del reino de Judá. Por su casamiento con la hija de Acab y Jezabel, Joram de Judá se vio estrechamente ligado con el rey de Israel, y durante su reinado siguió en pos de Baal, como hizo la casa de Acab. Demás de esto, hizo altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. Esto que se registra en Segunda de Crónicas, capítulo 21, es algo que aún se sigue haciendo. ¿Dónde van todos estos grupos de gente? Antes hemos visto en los cerros de la estrella, ¿no? O el cerro de la estrella. ¿Y qué hacen en Montserrat arriba? ¿Y qué hacen en cúspides de montañas? Con el rollo de energéticos y ovnis que pasen y demás. Pues están haciendo lo mismo los lugares altos. Y esto propicia la adoración a las cosas satánicas. No se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. El profeta Elías no había sido trasladado todavía, y no pudo, cuando dice trasladado, quiere decir, ya sabéis que fue arrebatado en un carro de fuego y subió al cielo sin ver la muerte. Ya hemos visto también que podía ser esos carros de fuego, lo hemos trasladado aquí. El profeta Elías no había sido trasladado todavía, y no pudo guardar silencio, mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado al reino septentrional al borde de la ruina. El profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita en la cual el rey impío leyó estas palabras pavorosas. Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga. En cumplimiento de esta profecía, despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no le quedó hijo, sino Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que, pasando un día tras otro, al fin, al cabo de 2 años, murió de esa enfermedad muy penosa, y reinó en lugar suyo cocía a su hijo. Y algunos diréis, ¿cómo puede ser Dios así, tan cruel? ¿Tan cruel o tan justo? ¿No había hecho él que la gente se apartara de Dios y sirviera a Satanás de un modo abierto, haciendo auténticas barbaridades, sacrificios humanos y demás? ¿Dios era injusto actuando así, cuando esa persona ya no quería cambiar? Y que había hecho que el pueblo de Israel, en este caso, como aquí lo veis reflejado, una parte de él, se fuera prácticamente todo a la perdición. Si Dios permitía que esto sucediese, hubiese pasado algo que hubiese cambiado el transcurso de la historia hasta el mismísimo final. Y es que el linaje de la simiente que aparece en Génesis 3:15, del cual tenía que salir el Mesías, hubiese quedado totalmente roto, y Jesús no hubiese podido nacer para salvarnos, para llegar a morir en la cruz.
Mirad si es importante que Dios tuviese que poner medidas tan drásticas en ciertos momentos, porque lo que se estaba jugando no era solo una población de judíos, de israelitas, sino que se estaba jugando el futuro, la futura salvación de todo ser que ha pasado, ser humano que ha pasado por este planeta. ¿Entendéis por qué Dios tenía que actuar así? Nos jugábamos que Satanás terminara con todo de su modo. Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente un año, y durante ese tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba a obrar impíamente, buena mujer, anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Vivía todavía su abuela Jezabel, y él se alió audazmente con Joram de Israel, su tío. Ocosías de Judá no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros sobrevivientes de la casa de Acab fueron en verdad, después de la muerte de su padre, los que le aconsejaron para su perdición. ¿Ya veis si es importante rodearse de personas que valgan la pena? Mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galaad. Joram había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado de los ejércitos reales. Y así los conflictos en la nación iban sucediéndose, porque habían dictaminado sus reyes seguir a Baal, seguir a Satanás, en vez de seguir a Dios. Ya habéis visto cómo Elena White vinculaba todo este seguimiento de Satanás a cosas que hemos ido mostrando, a esos tipos de sanaciones a los cuales los reyes también se ponían de lleno. Estábamos siendo advertidos desde antaño. La gente está despreciando el contenido de la palabra de Dios. Creen que estos son cuentos de viejas. No quieren extraer el significado que esto tiene para nosotros hoy en día. Unos hechos que pasaron en realidad y que tienen su trascendencia hasta el mismísimo tiempo del fin. Hasta tal punto es importante que nosotros conozcamos lo que pasó en el pasado, que nos tiene que ayudar a darnos cuenta que los engaños de Satanás son siempre los mismos, disfrazados de nuevas modalidades adaptadas a la actualidad para que caigamos de cuatro patas. O aprendemos del pasado, o vamos a caer en los mismos errores, y esos errores nos van a llevar a la no vida eterna. Bien, vamos a seguir solo un poco más, y vamos a presentar una parte solo de esto que veis aquí, el método Silva. No quiere decir que hay que ir silbando, no. Vais a ver en qué consiste el método Silva, porque va a servir para todo, menos para reírse. Y vamos a introducir este tema con un testimonio de alguien que ha pasado por este método Silva. Es un poco extenso, os lo voy a leer, tal como él me lo envió a mí, me pidió que por favor lo mostrase tal cual, así lo voy a hacer. Es una persona que colabora mucho también enviándonos noticias, que le tengo mucho aprecio, y sí que es cierto que hay algunas partes en este texto sobre algún tipo de creencias en las cuales evidentemente no puedo coincidir, pero él mismo me ha dado el permiso para que os lo comente cuando se pudiesen llegar estos puntos. Pero sobre todo, coged la importancia de qué es lo que le sucedió a través de este gran método Silva. Amado amigo hermano Víctor, por medio de la presente, quiero prevenirte acerca de este peligrosísimo método de descontrol mental para que lo puedas tratar en tus conferencias de puertas dimensionales, y le estoy muy agradecido. Conocí al Señor hace unos 22 años a través de un negocio multinivel. 4 meses más tarde, estando solo en mi coche una madrugada del 23 al 24 de abril, tras leer un librito que hablaba de la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo, el maravilloso Paráclito me concedió su visitación en una experiencia gloriosa y dramática.
Ya veis que él estaba puesto en los movimientos pentecostales. A continuación tuve unos meses de lo que yo llamo una luna de miel con el Espíritu de Jesucristo, que habitualmente suele preceder a la luna de hiel o bautismo de fuego sufrimiento, en la que Dios nos lleva durante bastantes años, 9 en mi caso, para hacernos morir a la carne, al ego, al viejo hombre o a nosotros mismos, como quiera que queramos definirlo. Suelo decir que el Espíritu Santo viene para llevarnos al hoyo, experiencia subjetiva de la muerte y sepultura objetivas de con Cristo, que ocurrieron hace unos 2000 años. Es sólo después de esto que podemos entrar, también por experiencia subjetiva, en la vivencia gloriosa de su resurrección, que nos introduce en la vida abundante o victoriosa, en el shalom de Dios, en la buena tierra de Canaán, que es Cristo formado en nosotros. Así accedemos a la bendita vida en el espíritu de descanso, paz y gozo. Esta es la tercera esfera o dimensión espiritual en la experiencia del cristiano. Lamentablemente, poco después de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, cuando somos inmersos en una nueva etapa o dimensión espiritual, él dice primera etapa, salvación, Pascua, segunda etapa, bautismo en el Espíritu, Pentecostés, tercera etapa, vida de resurrección, tabernáculos. Además del Señor y nosotros, también es consciente de ello el maligno. Él suele contrarrestar con algún ataque o prueba singular. En mi caso fue el engaño del método Silva de control mental. Y ahora vais a ver en qué consiste todo esto. Recuerdo que mientras visitaba en unos grandes almacenes la sección de libros de autoayuda, más tarde descubrí que la mayoría de ellos no pasan de lo que conocemos como superfe o mentalismo, sentí unas sensaciones en mi nuca y cuello que imitaban con mucha fidelidad algunas de las sensaciones corporales de mi bautismo en el Espíritu Santo. Quiero advertir aquí que debemos tomar este tipo de sensaciones físicas con muchísima precaución y análisis, pues todo lo externo es fácilmente imitable por Satanás, y por ello debemos huir cuanto antes de este tipo de experiencias de la pubertad espiritual, corriendo hacia la madurez de la espiritualidad que no se apoya en los sentidos, para no darle lugar al diablo. Esto no quiere decir que todas las experiencias físicas de la presencia de Dios provengan del maligno, pues Dios también concede ciertos mimos o carantoñas a sus hijitos, pero luego las retira gradualmente, lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos, tratándoles de manera acorde a su edad de crecimiento. En lo espiritual, y como Juan dice, niños, jóvenes y padres, lo que se corresponde también con las 3 etapas antes citadas. En fin, que de alguna manera mi atención fue dirigida hacia los libros del método Silva y compré 1 o 2 de ellos. Bien, yo aquí sí que he de decir algo. El movimiento pentecostal se basa mucho en sensaciones, también físicas, de notar ciertas experiencias un poco místicas con el Espíritu Santo. Bien, yo en esto no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en que cuando uno tiene el bautismo sufre o nota una serie de sensaciones que sean estas carantoñas. Esto no funciona así. El movimiento pentecostal tiene estas bases que realmente, y ellos, o muchos de ellos no lo saben, están versadas en el espiritismo. Entonces, cuando estas cosas les suceden porque están abriendo una puerta a notar este tipo de sensaciones. Normalmente Dios no actúa así. Y luego, claro, fijaos que no es que imite en este caso Satanás las cosas que suceden cuando uno tiene esa experiencia en esos bautismos, sino que lo que hace es seguir exactamente con lo mismo desde otros ámbitos, y así les crea una confusión. Esto el movimiento pentecostal se lo debería plantear seriamente y analizar desde sus inicios por qué creen en estas cosas, porque realmente no son las cosas que describe la Biblia nunca. Pero bien, aclarado este detalle por mi parte, vamos a seguir con lo que él nos cuenta. Algunas personas dentro del negocio que estaba desarrollando habían acudido a las conferencias de tal método diabólico y me habían animado varias veces a que yo me inscribiera y siempre me había resistido. Leí aquel libro y mientras lo leía sentía muy fuertemente esas sensaciones y una especie de fruición en la lectura que se parangonaba con la que había sentido y sentía al leer buenos libros cristianos. El libro al fin acababa con el consabido: somos dioses y podemos obtener cuanto deseemos. Ya veis, lo que él está diciendo aquí es sumamente real. Libros que cuando lees algunas partes dices, oh, qué amor y qué bonito y qué no sé qué, esto es divino. Y de repente, patam, te pegan lo que somos dioses y podemos obtener cuanto deseemos. Obviamente, después de abierta esta puerta, decidí asistir a las conferencias. Entonces se hacían
en la Gran Vía de Bilbao, en un alquilado salón de actos de la empresa Baco Wilcox, y creo que se hacían un fin de semana, todo el sábado y el domingo, después de lo cual uno podía acudir a las próximas siempre que quisiera, sin tener que volver a pagar. Recuerdo que tuve que forzar a la que en ese entonces era mi esposa inconversa, pues Dios puso en ella una dura resistencia, pero ni aún así cedí. A veces Dios utiliza personas muy allegadas a nosotros para ponernos trabas a algo que nos perjudicaría, y nosotros a veces no hacemos caso. A veces debemos escuchar también a los demás, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar? Que hay cosas que nos atraen, ¿no? Pues bien, allí tenemos una responsabilidad. Las conferencias, sobre todo, trataban de meditación en base a cuentas regresivas para ir descendiendo a diferentes niveles de conciencia, alfa, beta, etc. También se usaban unos sonidos o cliqueteos rítmicos o de cierta frecuencia para acompasar estos descensos. Se hablaba de visualización orientada, etc. El sistema se disfrazaba como un método psicológico de autoayuda para encontrar objetos perdidos, dejar de fumar, lectura rápida, sanaciones, con lo que decía Elena White, sanaciones, pam, siempre aparecen, negocios, etc. Eso sí, siempre para hacer el bien desinteresadamente, lo que no era sino una linda expresión eufemística para disfrazar el egoísmo y el orgullo de los que quieren apoyarse en fuerzas extrañas para obtener ventajas sobre los demás. Llegaba un momento en que tenías que elegirte o nombrarte dos consejeros, que en realidad son espíritus guías. Ya estamos. Aunque nunca te lo dirán. Llegué a darme cuenta, tras mi liberación, de que debían ser dos, porque muchos elegían a Jesucristo, pero claro, siempre había otro, y así no quedaba escapatoria. Podían ser cualquier ser vivo, muerto o imaginario. Por supuesto, muchos elegían, como no, a María. Al fin y a la postre pretendían en ese finde que pudieras tener una experiencia extracorporal, viaje astral o bilocación, y levitaciones. En resumen, de lo que se trataba era de enseñarte a usar tu espíritu, igualítico que hacen los medios, satanistas, los mediums satanistas, brujas, etc., y dejarte encadenado a esos espíritus guías diabólicos, a los quienes se supone que tú haces trabajar para ti en un principio, pero de los que acabas siendo un esclavo, y quienes gradualmente y sin que te des cuenta, destruyen tu vida en todos los órdenes: ira, confusión mental, depresión severa, sufrimientos increíbles. Destruyeron mi hogar, matrimonio, me echaron de la iglesia, etc. A este estado mental de entrar en el espíritu, pero por las puertas falsas del diablo, se le llamaba entrar a nivel. En principio, unías los dedos índice y pulgar como los yogis. Luego elevabas los ojos hacia sus órbitas para generar esas ondas cerebrales, y cuando fueras un experto en el asunto se supone que ya no necesitabas esos truquis, pues vivirías habitualmente en dicho estado, es decir, completamente endemoniado. No está diciendo ninguna bobada en este caso, clarísimo. Recuerdo que el aspecto del instructor era bastante negativo, barrigón, grosero de aspecto, etc. Al pensar más tarde y ahora en algunos de sus colaboradores, los recuerdo como fríos o cadavéricos, con un entusiasmo, entre comillas, frío o raro, tanto en sus aspectos como en sus testimonios. Algunos testificaban haber sido sanados de cánceres, etc., pero ya sabemos ahora que lo fueron al precio de ser atados demoníacamente. ¿Qué decía Elena White? Que podían haber sanaciones así, pero que quedabas atado a Satanás, ¿verdad? Las sensaciones que experimentaba eran tan similares a las que había tenido en un principio tras mi bautismo en el Espíritu Santo, que llegué a tener una cita con el instructor en un restaurante de Hexco, Vizcaya, donde él y yo vivíamos. ¿Ves lo que os decía antes? Al haber pasado una experiencia de ese tipo en el inicio de su bautismo, él identificaba lo mismo como algo bueno. ¿Os dais cuenta de lo que es necesario empezar bien las cosas y saber exactamente bien las creencias? Porque en un mínimo detalle que nos vayamos de lo que realmente es, Satanás va a aprovecharlo para que lo asociemos con algo bueno y llevarnos a su terreno.
Le conté mis experiencias espirituales y al fin él me invitó a que fuera con mis hijas a una reunión especial que se hacía en Madrid. Me dijo que estaba interesado en mis contactos del negocio. También me dijo que los niños eran buenos captando estas cosas y que si le llevaba gente a las reuniones no me cobraría nada por mis hijas en unas conferencias de un nivel más avanzado que se realizaban en Madrid. Gracias a Dios que fue misericordioso y me abrió los ojos y me liberó a tiempo. Supongo que esas reuniones especiales de Madrid serían algo así como reuniones de satanistas, gracias que Dios protegió a mis 2 hijas nacidas de nuevo. Y sí, hay reuniones de ese tipo en Madrid, las hay. Os lo digo por experiencias de personas que me han escrito. También recuerdo que dijeron algunos de los famosos que habían pasado por el control mental, toda la familia real. Está hablando de los reyes de España y toda su familia. Moncho Borrajo, ¿sabéis quién es, no? Del mundo de la farándula. Ahora os explicaréis por qué su retentiva memoria y su vocabulario soez en sus espectáculos. Juan José Benítez, el autor de los bestsellers Caballo de Troya, inspirados por sus, entre comillas, consejeros, mientras estaba a nivel. Creo recordar que Mecano, o al menos Nacho Cano también, etc. Sí, amigos, todas esas composiciones literarias, musicales, etc., de esta gente tipo Mike Oldfield, Tubular Bells, ya os recordáis que hizo ese famoso disco, ¿no?, etc., han sido recibidas estando a nivel o en trance. Ya veis de qué cosas se llegó a enterar él estando allí. Luego dirán que nos ponemos con la monarquía, pero no es culpa mía. Él dice que es algo que sabe, que le dijeron, ¿no? Bueno, mi vida acabó siendo un infierno. Mi matrimonio y hogar fueron deshechos. Sufrí hasta el paroxismo y mi depresión duró como 8 años. En la iglesia a la que acudía no creían que un nacido de nuevo pudiera ser atado por el diablo. Pero yo os digo que siéndolo y aún habiendo recibido la experiencia pentecostal, esto es posible. No es que sea posible, es que es más fácil. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, junto con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, trajo una hambre y una sed espirituales tan grandes que mi único deseo era orar, leer como 4 libros semanales, ayunos, uno de 28 días a solo agua, ayunos semanales de 2 y 3 días durante años, ir a todas las reuniones, seminarios, etc. Pero coexistiendo con esto un sufrimiento atroz debido a las ataduras diabólicas, de las que únicamente pude salir porque Dios soberanamente me hizo llegar el libro de Rebecca Brown. Él vino a liberar a los cautivos. Recuerdo que la primera vez me lo dejaron en francés y lo leí pensando que aún no estaba en español. Yo tengo este libro, es realmente impresionante, es la experiencia de una mujer que habla de cómo cayó en las garras del satanismo más absoluto, brujería, satanismo, lo que queráis, y cómo ella destapa toda esa trama que ella tuvo que vivir, con implicaciones de muchas personas, de cierto nivel además, y cómo ella cayó de lleno en estas garras y toda su experiencia para salir de las fauces de Satanás de un modo, bueno, realmente impresionante. Sé de otras personas que gracias a este libro han abierto los ojos y se han salido de estas cosas. Pero bien, desde luego, cuando uno empieza a leerlo, le da pocas ganas de seguirlo, por las cosas que llega a contar. Bueno, aquí también veis que él, cuando sintió tanta hambre espiritual, llegó a hacer todas estas cosas, que evidentemente esto tampoco es lo mejor, porque esto es un colapso total que nos va a llevar a extremos, y eso hay que evitarlo para precisamente no caer en desequilibrios. Pero bien, son cosas que según qué personas a veces les suceden, porque, bueno, quizás no han estado instruidas del modo correcto. Cuando alcancé la libertad siguiendo la guía de esta hermana, pude darme cuenta de tantas cosas, y además el Espíritu me fue revelando todo sobre el método Silva, y me lo confirmó a través de un libro de un autor argentino, del que no recuerdo el nombre ni el título del libro, pero resultó ser una total confirmación de lo que ya Dios me había mostrado y que te he ido relatando sobre la marcha. Él cree que evidentemente las circunstancias, Dios hizo que las cosas se le fueran poniendo bien para recibir ciertas informaciones, corroborando lo que era el método Silva, ¿no?
Y Dios a veces actúa así, nos hace llegar cosas en el momento adecuado, ¿no? Por otras vías. Más adelante descubrí con tristeza que el diablo se había metido hasta la misma cocina de la Iglesia Católica. Aquí en Bilbao, en Getxo, en el convento de las Madres Reparadoras, se hacían también reuniones de esto, del método Silva, y en algunas parroquias. Imagínate, madres destrozadoras las llamo yo. Yo pude guiar a la libertad a uno de los que pasaron por las manos de estas destrozadoras, pero también están haciendo lo mismo con reikis. Ya lo visteis también, que lo mostramos. No eran estas mismas señoras, supongo, pero bien, se apuntan al carro de estas cosas. También he comprobado que las librerías católicas como San Pablo tienen todo mezclado, libros católicos, evangélicos y de ocultismo, nueva era, control mental, sufismo, etc. Menudo cacao que tienen montado, dice él. Pude saber en Puerto Rico, cenando en la casa de una profesora universitaria amiga, de una puertorriqueña afincada en Madrid y con contactos de cierto nivel entre los católicos, que la mayoría de los abades y abadesas están bajo el control de brujas, enseñando zen budismo, etc. Casi nada. En fin, querido Víctor, espero que esto sirva de testimonio para que muchos sepan de este sistema diabólico que engancha a miles de personas conferencia tras conferencia, es decir, en serie, en base al engaño satánico, siempre disfrazado y en este caso de método psicológico de autoayuda. Te ruego que si te parece bien mostrar este testimonio lo hagas al completo. Por supuesto, si algo no está de acuerdo con tus postulados espirituales lo adviertas cuando lo leas, pero no dejes de leerlo al completo. Un abrazo, Chema. Bien, así lo hemos hecho. Y esperamos que tanto lo que él ha dicho como lo que nosotros hemos aportado ayude a más de una persona a no meterse en los lugares que no corresponden y si están allí a darse cuenta de que se tienen que salir. Pero ya veis hasta qué punto hay ciertas personas involucradas y de ciertos niveles en estos lugares. Casi nada, ¿eh? Y cómo tantas personas van cayendo por aspiraciones a tener más. Bien, aquí tenéis precisamente la página oficial del método Silva, eficacia mental, ya veis, claro, cursos por todas partes, como era de esperar. Y nosotros lo dejaremos aquí, continuaremos el próximo día con la descripción exacta de qué es el método Silva y veremos algunas cosas más, y después nos va a llevar a otra cuestión que muchas personas desconocen que existe, pero que también tiene una relación por detrás con más de lo mismo. Pero bien, todo si Dios quiere en su momento. Ya veis, parecía que daría para 3 o 4 temas, las puertas dimensionales, y cuando hemos entrado en las puertas que se abren al espiritismo, esto no para. Y claro, tarde o temprano tendremos que terminar con este tema, pero realmente, porque hay muchas cosas que, claro, ya son complementarias o prácticamente similares. Creo que durante toda esta serie de conferencias que hemos dedicado a este tema, hemos podido destapar muchas cosas y gracias a Dios muchas personas han reaccionado. Esperemos que aún sean más y que los que aún quieren creer en cosas que no son, que por fin se den cuenta de qué terreno tan peligroso están pisando. Que Dios los ayude y nos ayude a nosotros a estar prevenidos contra esto y además a ir advirtiendo a más personas, porque el tiempo realmente es corto. Sí, siempre utilizan la espiral, cómo no. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y que nos ayude a hacer su labor, porque el tiempo del fin está siendo ya muy corto y Satanás está apretando mucho porque sabe que le queda poco tiempo.